Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones y entraremos en la lección número 91, Lesson 91, donde vamos a hablar del Future Simple, o sea, el futuro simple. El Future Simple, futuro simple, para el cual vamos a necesitar un verbo auxiliar importantísimo que es will, una partícula, es el verbo will, una partícula que se usa solamente como auxiliar, no se conjuga en sí, es un auxiliar. A modo de un recuerdo, les quiero decir a ustedes que nosotros hemos visto ya el present simple y el past simple, o sea, presente simple y pasado simple. Vimos el presente, vimos el pasado y hoy vamos a ver el futuro simple. Estos ya los vimos. La ocasión anterior nosotros decíamos que para el verbo, tanto en presente como en pasado simple, requerimos de una partícula que es un verbo muy importante, el verbo to do. El verbo to do es un verbo auxiliar que lo utilizamos tanto en presente como en pasado. ¿Para qué utilizamos el do? Para dos cosas. Para negar, para la negación y para preguntas, o sea, interrogación, para interrogar. Tanto para negar como para interrogar necesitamos el verbo to do y eso es esencial saberlo. Ya lo hicimos con los ejemplos respectivos en el presente simple y en el pasado simple. Estamos en los simples. Recordemos que el inglés tiene 12 tiempos, ¿no? Que son tres simples, presente, pasado y futuro. Tiene tres continuos, presente y pasado y futuro. Y tiene tres perfectos, tiempos perfectos, presente, pasado y futuro. Y también tiene tres tiempos perfectos continuos. Perfecto continuo es la mezcla de perfecto y de continuo. Esos son los 12 tiempos de los verbos en inglés. Hoy vamos a terminar o a trabajar sobre el futuro simple, ya que trabajamos en el presente simple y en el pasado simple. En estos dos utilizamos el verbo to do como auxiliar y en el de hoy vamos a utilizar la partícula will como auxiliar para el futuro simple. Veamos primero lo que vamos a ver hoy. Future simple. Future simple es futuro simple. Ese es el que vamos a ver en el día de hoy. Y para empezar tenemos tres ejemplos. Voy a darles aquí estos tres ejemplos de futuro simple, de future simple. I will give you a pen tomorrow. I will give you a pen tomorrow. I will give you a pen tomorrow. Yo te daré un lapicero o bolígrafo mañana. Miren ustedes que cuando hablo de tomorrow, que es mañana, me indica el futuro, un hecho que va a suceder. O sea que mañana te voy a dar un bolígrafo, un estilógrafo, un lapicero. Mañana, no hoy ni ayer, mañana, o sea, es el futuro. Y para eso utilizamos will, que la colocamos en rojo para distinguirla, como partícula que inmediatamente yo la vea, me voy a dar cuenta de que la oración está en futuro. I will give you. I will give you. Yo te daré. I will give you. Yo te daré. A pen o a pen, o sea, un lapicero, bolígrafo. Tomorrow. Tomorrow es mañana. I will give you a pen tomorrow. Yo te daré un lapicero mañana. Ese es un ejemplo del futuro simple. Con otro ejemplo. He will meet his friend next week. Repito. He will meet his friend next week. Traduce, él se encontrará con su amigo la próxima semana. El verbo meet es encontrarse con o reunirse. También traduce
conocerse con alguien. Miren ustedes que en ese ejemplo utilizamos la partícula will. Inmediatamente yo la vea, me doy cuenta que esa oración está en futuro. Al ver esta partícula will, me doy cuenta de ello. He will meet his friend next week. Es eso. He will meet, él se encontrará con his friend, su amigo, next week. Next week es la semana próxima, la semana siguiente. Entonces, will es el que utilizamos aquí. Otro ejemplo, it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. Miren la partícula will. Recuerden ustedes que esa doble L se pronuncia colocando la lengua detrás de los dientes superiores. Así. Es el sonido. O sea, will. It will rain tomorrow. Sería la pronunciación más correcta. Will. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. ¿No? Miren ustedes la partícula will. Miren el verbo rain, que es llover. Rain. Y tomorrow, que es mañana. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. Necesitamos el pronombre it, que es neutro, que traduce simplemente ello. O sea, algo neutro. No es ni él, ni ella, ni nosotros. Ello, para la lluvia, que es una cosa, también puede ser un animal, también puede ser un objeto o una idea. Bien, vamos entonces a ver que el futuro simple se forma con la siguiente estructura. Miren ustedes, muy fácil, el sujeto, más la partícula will o shall. La partícula shall ya se usa muy poco, se usa más will para todo. Shall es una partícula que va en decadencia, cada vez se usa menos. Will or shall y finalmente el verbo. Esa es la fórmula, ¿no? Sujeto, partícula will or shall y verbo para formar el futuro. Veámoslo con ejemplo, conjugando algún verbo. Nota, el auxiliar shall solo se usa para la primera persona del singular, o sea, yo, o la primera persona del plural, we, aquí está, will, we shall es la primera del plural, o la primera del singular I shall. Mientras que el verbo, el auxiliar, o sea, la partícula will, auxiliar, se puede utilizar en todos los casos, en todos los casos de la conjugación utilizamos will, como ustedes lo pueden ver resaltado en rojo. Veamos este cuadro que nos explica muy bien. A la izquierda tenemos la conjugación del verbo y a la derecha tenemos el significado de esta oración. Primera oración, primera parte. I will or I shall work. Usted puede decir I will work o también I shall work, ¿no? Yo trabajaré. Les repito, esta partícula shall no se utiliza ya, se utiliza muy poco, lo utilizamos más en Inglaterra que en los Estados Unidos y se usa hoy en día más la partícula will, o sea que es más fácil decir y más común, más usual. I will work. I will work. Traduce yo trabajaré. Vemos entonces will y nos da la idea de que es futuro. Otro ejemplo. You will work. You will work. Tú trabajarás. You will work. La partícula will aquí nos indica que está en futuro. You will work. You will work traduce tú trabajarás. Veamos con él. He will work. He will work, él trabajará. Veamos con ella. She will work. She will work. O sea, ella trabajará. She will work. Ella trabajará. Veámoslo con la neutro, con el pronombre neutro. It will work. Ello trabajará. ¿Qué es ello? La máquina o el animal o el objeto. It will work. Ello trabajará. Y los plurales, que son tres,
los tenemos aquí, y decimos he will work. También podemos decir, podemos decir we shall work, porque es la primera persona del plural. We shall work, o simplemente we will work. La que más se usa es eso. We will work. Work. He will work. Nosotros trabajaremos. You will work. You will work es ustedes trabajarán. Y finalmente, they will work. They will work. Ellos trabajarán. ¿Ven ustedes? Siempre la partícula will, en todas las personas, en todas, en absoluto, la partícula will se puede utilizar para todas ellas. Y el verbo work es el verbo trabajar. Miren ustedes que cuando hay un verbo auxiliar, todo el verbo principal va en infinitivo, no lleva S, ni siquiera los tradicionales, estos tres que les voy a resaltar, he, she, it, no lleva S. El verbo va simplemente work, work, work y work, como en todas partes, como en todas las demás personas, aquí va work. ¿Por qué? Porque tenemos una partícula antes que no permite que coloquemos una S en el verbo principal para estos tres pronombres, él, ella y ello. No lleva S por la que tenemos la partícula will antes del verbo. Allí queda demostrado con este ejemplo, con este cuadro, cómo se forma el futuro, simplemente anteponiendo al verbo principal la partícula will. Y pueden utilizarla en primera persona del singular o en primera persona del plural, el shall, si desean. Bueno, vamos a ver las contracciones. Resulta que en inglés es bastante común tener contracciones. Es muy común esto de tener contracciones. Vamos a ver cómo se construye, se hace la contracción de I will. Para usted decir I will, sencillamente puede decir I'll. I'll para decir I will. Dice I'll. Para decir you will, usted puede decir you'll. You'll. Para decir he will, usted puede decir he'll. He'll. Para decir we will, puede decir will. Will. Para decir you will, en plural, puede decir you'll. You'll. Y finalmente, para decir they will, puede decir they'll. They'll. Esas son contracciones. Veamos ejemplo. I'll work, yo trabajaré. You'll work, tú trabajarás. He'll work, él trabajará. Will work, nosotros trabajaremos. You'll work, ustedes o vosotros trabajaréis. Y they'll work, ellos trabajarán. Recuerden, estas son las contracciones, las que están aquí en rojo, ¿no? Contracciones de esto que vimos aquí. En vez de decir will work, decimos, en vez de decir I will, simplemente va a decir I'll. En vez de decir, por ejemplo, you, aquí vamos a coger you, aquí dice you will work, en vez de decir you will, te puede decir you'll work. Este es el ejemplo de las contracciones. Vamos a pasar ahora a la negación en el futuro simple. Vimos negación e interrogación en los verbos presente simple y pasado simple. Vamos a ver la negación en el futuro simple. El futuro simple también tiene forma de hacer la negación y luego la interrogación. Para este también tenemos dos, que es uno, negación, y número dos es la interrogación. Interrogación, eso es. Para ellas también vamos a ver, y hoy vamos a entrar en el tema de la negación en el futuro simple. ¿Cómo se hace? La negación del futuro se hace añadiendo el verbo not. El adverbio not, no es verbo, adverbio not, una negación, not, quiere decir no. Esta que tenemos en rojo, esta que hay aquí, es la que vamos a añadir o agregar entre el auxiliar will y el verbo principal. Entre el auxiliar will
y el verbo principal. Entre estas dos que acabo de subrayar, entre las dos está not. Veamos la fórmula. Sujeto más will más not más verbo. Lo que acabamos de decir es que la negación not va entre will, que es la partícula, y el verbo. Con ejemplo se aclara. Vamos a tomar el ejemplo work nuevamente. I will not work. Yo no trabajaré. I will not work. También puede decir I shall not work. El que más se usa es I will. I will. I will not work. Yo no trabajaré. You will not work. You will not work. Tú no trabajarás. Miren la partícula, perdón, la negación not. Not. Está aquí entre will y el verbo. Not. Entre will y el verbo. Tercera. He will not work. Él no trabajará. He will not work. Él no trabajará. La negación not. Dale aquí. Esta es la fórmula not. Entre will y el verbo. Aquí está. He will not. Está entre will y el verbo principal. He will not work. Él no trabajará. We will not work. We will not work es la primera persona del plural, por lo tanto puede utilizar shall si quiere, pero aquí vamos a utilizar he will not work. He will not work, nosotros no trabajaremos. You will not work, ustedes no trabajarán. Y they will not work, ellos no trabajarán. Vemos la negación not entre la partícula will y el verbo principal. Es todo lo que tenemos que aprender para la negación en el futuro. El futuro es tal vez el tiempo más fácil que tiene el inglés. Una nota. Will not se contrae en won't. Oído. Won't es la contracción para will not. Se puede decir won't para significar will not. Hay personas que usan will not, pero gramaticalmente no es lo más correcto, y entonces usamos la contracción won't. Shall not se contrae en shan't, muy poco usual, es muy poco usual utilizar shan't, ¿no? Ya hemos dicho que la partícula shall va en desuso, va en decadencia, cada vez se usa menos, de pronto en Inglaterra lo usan un poco más. Shall not se contrae como shan't, pero el que nos interesa aquí es la contracción won't, que es la de will not. Eso fue lo que vimos para la negación. Para la negación, entonces, simplemente, negación utilizamos, voy a ponerlo entre paréntesis, not. El will y el not para la negación. Vamos a la interrogación en el futuro simple. Estamos hablando del futuro simple. Se forma esa negación, esa interrogación, como es habitual, invirtiendo el verbo y el sujeto. ¿No? O sea, primero iría el sujeto y después el verbo. Siempre will al principio. Hay que colocarlo al principio para hacer la interrogación. Así decimos, will I work? Will I work? Con signo de interrogación. Will I work? Yo trabajaré, ¿no? Ese es I, que es yo. Este es work, que es trabajar. Pero como tengo will, entonces digo trabajaré. Ese will me va a dar la idea de futuro. Es una pregunta en futuro. Will I work? También pueden decir shall I work? Shall I work? Yo trabajaré. El que más se usa es will I work? Yo trabajaré. Will you work? Will you work? Tú trabajarás. Miren ustedes que will da la indicación de que es futuro.
y este signo me da la indicación que es en interrogación, que es lo que estamos viendo. Will you work? Tú trabajarás. Otro aquí con he. Will he work? Will he work? Él trabajará. Partícula will. Luego viene el sujeto, como está aquí en la fórmula, sujeto. Finalmente viene el verbo work, como está aquí en la fórmula work. Esta fórmula de will, aquí está. Sujeto, aquí está. You, he o I. Y el verbo, que es siempre, en este caso, work, work, work. Se aplica esta fórmula y en los ejemplos le damos. Continuamos con la conjugación del mismo verbo y así decimos en el plural, will we work, nosotros trabajaremos. Utilizamos la partícula will o la partícula shall. ¿Por qué podríamos utilizar la partícula shall? Porque es permitido usarla o se usa solamente en la primera persona del singular, o sea, I, yo, o en la primera persona del plural, o sea, we, nosotros. Repito, con el we, que es nosotros, y con el pronombre I, que es yo, se permite utilizar la partícula shall en ambos casos, shall, ¿no? Vamos a seguir con los ejemplos y decimos que la pregunta es, ¿will we work? Con el signo de interrogación. Voy a resaltarla. ¿Will we work? ¿Will we work? Nosotros trabajaremos. También puede decir, ¿shall we work? ¿Shall we work? Nosotros trabajaremos. Lo mismo. ¿Shall we work? Es lo mismo. Y ahora vamos a continuar con el ejemplo en segunda persona del plural. You will work, perdón, will you work, ¿no? Ustedes trabajarán. Primero que todo, al iniciar, el will, la partícula will. ¿Por qué al principio? Porque estamos utilizando interrogaciones, estamos haciendo preguntas. Por lo tanto, va siempre el will adelante para preguntas. Decimos, will you work? Ustedes trabajarán. O podemos también utilizar el will para ellos. Will they work? Will they work? Ellos trabajarán. Utilizamos la partícula will, el verbo work y el sujeto they. Siempre entonces vemos esta formulita aquí para el futuro. Will más el sujeto más el verbo. Siempre para interrogaciones. Es lo que hemos visto aquí. La interrogación, no olviden que lleva un signo de interrogación. Signo de interrogación. Siempre signo de interrogación. La negación simplemente lleva el not. Not. Negación not. Negación not. Perdón, la interrogación no va aquí, sino en este sitio. Interrogación. Not. Es el último ejemplo que tenemos y es el que les acabo de decir. Will they work? Ellos trabajarán. Y así con estos ejemplos terminamos lo que es interrogación en el futuro simple y vimos también hoy la negación en el futuro simple. Con esto terminamos los tres tiempos simples: presente simple, pasado simple y el futuro simple, que fue el que vimos hoy en nuestra lección número 91, el cual requirió de la partícula will, y los otros, el presente y el pasado, de la partícula do para negación o interrogación. Es todo lo que tenemos por hoy. Os invito a un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.